Efesios capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo escribe en esta carta a una de estas 7 ciudades, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Escribe el apóstol Pablo y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es interesante cómo Pablo marca este verso. Habla de un tiempo, dice hasta, habla de un tope, dice hasta. Marcando este tope, el apóstol Pablo dice, hace una inclusión de todo lo que hemos sido creados por el Señor. Dice hasta que todos, o sea, no ha dejado a nadie por fuera el apóstol Pablo, como tampoco Cristo dejó a nadie por fuera, ni el Señor, ni el Altísimo dejó a nadie por fuera. Todos hemos sido incluidos dentro de este panorama, dentro de este plan, de este propósito del Señor. Y dice el apóstol Pablo que todos en conjunto debemos llegar a una unidad. O sea, todos debemos llegar a ser uno solo, uno solo. No hay una distinción aquí. Todos debemos ser uno solo. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. En matemática, cuando recién inician los chicos en la primaria, se habla de unidad, decena y centena. Entonces, el apóstol Pablo, en este momento, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, tiene que haber una unidad en un conocimiento. Ahora, todos, aunque nos encierra a todos los creados por el Señor, no a los que se hacen llamar hijos de Dios o a los que son o somos hijos de Dios, sino a toda la creación. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo lo deja abierto también como Cristo lo dejó abierto. Más, tenemos entendimiento y conocimiento que no todos lo van a alcanzar. El plan y el propósito es que todos alcancemos el mismo conocimiento y todos alcancemos el mismo propósito, que todos alcancemos cumplir o completar la misma misión o el mismo plan. Tristemente, no va a ser así. Alguien le preguntó en algún momento a Jesús, uno de sus discípulos le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántos son los que se salvan? Jesús le dijo: pocos son los que se salvan. Los Boanerges, los hijos de Zebedeo, en su momento, cuando subían a Jerusalén, le dijeron a Jesús: Señor, tenemos una petición para ti, la cual queremos que nos concedas. Y Jesús le dice a estos hijos de Zebedeo: hagan su petición. Ellos le dicen: nosotros queremos que cuando tú vengas en tu reino, tú nos permitas sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Jesús le dice: esto no me está permitido a mí. Jesús le dice: esto el Padre lo tiene preparado para los que completen la misión. O sea, está claro que no todos vamos a alcanzar el mismo propósito, aunque todos tenemos las mismas oportunidades para alcanzar el mismo propósito. Todos tenemos las mismas oportunidades para alcanzar el mismo conocimiento. Todos tenemos las mismas oportunidades para llegar a entrar en el reino de los cielos. Ninguno está en desventaja. Quizás los tiempos como se nos están presentando y quizás los tiempos como se nos pintan en la actualidad, se presentan tantas cosas: un mundo material, un mundo materialista, un mundo consumista,
o ahora un mundo golpeado en esta época, un mundo golpeado por una condición de salud conocida o llamada, bien llamada o mal llamada, una pandemia. Podemos percibir que un mundo en esta condición no se hace desventajoso tampoco. Es más, ahora se hace un llamado mucho más pleno a una conciencia de que necesitamos todos tener el acceso a una vida con Cristo, que todos tenemos la oportunidad de reordenar nuestro caminar, de cambiar nuestra forma de pensar y de acercarnos a Jesús. El apóstol Pablo dice que tenemos que llegar a una unidad de fe, una unidad de conocimiento, una unidad de entendimiento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que a razón de la cantidad de denominaciones, el dogma y la doctrina de cada denominación lleva a tener un entendimiento completamente diferente. Jesús dice, para que ellos sean uno, orando al Padre, intercediendo en ese momento de intercesión, en medio de la cena, en medio de su padecimiento espiritual, antes de llegar al Getsemaní, Jesús dice, para que ellos sean uno como tú y yo, Padre mío, lo somos. Pablo dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, cuán necesario es que lleguemos a tener un entendimiento y un solo conocimiento. Allá en Deuteronomios dice el Señor, escucha Israel. Es el gran conocido Shema. Dice, Shema Israel, Adonai Eleonu, Adonai Eha. Escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses es Él? Él es uno solo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Se manifestó al mundo como Hijo, pero nunca dejó de ser Dios. Se manifiesta al mundo en la actualidad como Espíritu, pero no deja de ser Dios. Qué precioso es esto. Y dice Pablo apóstol, a la unidad de la fe. O sea, cuán necesario es que podamos tener una sola fe. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. La ciencia puede valerse de muchas cosas buscando la negación. La astronomía, la astrología, los curanderos, la magia, todas estas cosas se pueden valer de muchas cosas para tratar de negar al único Dios y Padre de todos. Pero esto a la larga no tiene ningún sustento, porque luego cuando se necesita evidenciar lo que ellos dicen, entonces aparece otro científico, aparece otra persona y luego destruye lo que dijo el uno o el otro. Y hay una cantidad de libros de ciencia, de astronomía, de astrología, libros de curanderos y libros de tantas cosas, y se contradice un libro con el otro. La Biblia por miles de años ha venido siendo la misma, sin contradecirse ella, evidenciando cada cosa. Entonces, es la necesidad de tener una sola fe. No podemos tener fe ahorita mismo en la brujería y querer tener fe en Jesús. Porque dice el Señor Jesucristo que Satanás no echa fuera a Satanás. Y dice Jesucristo que un reino dividido entre sí mismo jamás prospera. Dice Jesucristo, Jesús dice así:
nadie puede tener dos señores. Porque no va a poder agradar a los dos señores. O agrada a uno o agrada al otro. ¿Ven? Y Pablo dice, es necesario tener una sola fe. Una fe. Que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos podamos tener la fe puesta en uno solo. Y dice Pablo, y del conocimiento. O sea, la fe va a partir del corazón. Pablo hace una división aquí o una separación o hace una aclaratoria. Pablo pone dos fines bien importantes. Pablo habla del corazón y Pablo habla de la mente. Esto es bien importante en este tiempo y es importante para nosotros los seres humanos poderlo comprender. Nosotros los seres humanos tenemos que comprender esto. ¿Por qué? Porque cuando predicamos los obreros, cuando predicamos la palabra del Señor, la predicación es un mensaje que va dirigido al corazón. ¿A dónde llega? Al corazón. La predicación va para el corazón. Pero cuando enseñamos, eso va a la mente, porque va al conocimiento, lo que necesitamos aprender. A nuestros hijos los tomamos y comenzamos a enseñarle, esto es bueno, esto no. Cuando comenzamos a enseñarle a nuestros hijos a cocinar, independientemente del sexo, comenzamos a enseñarles a cocinar. Mira, esto se prepara así, esto tienes que medirlo acá, esto se trabaja así, cómo prender la estufa, cómo prender el fogón. Comenzamos a enseñarlos y a instruirlos. Eso es para que le quede un conocimiento. Entonces, cuando en las redes usted encuentra a muchas personas dando las enseñanzas bíblicas, usted tiene que abrir el oído, el entendimiento, el corazón, el alma, el espíritu, porque usted necesita aprender. Ahora, luego, mi caso y el caso de los que enseñamos, cuando estamos enseñando, nosotros estamos aprendiendo también. No sé en otros países si este lema es el mismo, pero para nuestro Panamá, bello Panamá, se dice que enseñanza-aprendizaje. A mí me gusta esto porque luego yo enseño y yo aprendo. Mientras yo estoy enseñando, yo estoy aprendiendo más. Y le digo la verdad, yo necesito aprender. Cada día necesito aprender más. Y Pablo dice, y del conocimiento, necesitamos tener conocimiento de Jesús. Necesitamos tener un conocimiento de Cristo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces las personas conocen a Jesús por medio de otro. Pero luego se quedan en haber conocido a Jesús por medio de otro y no se acercan para conocer a Jesús ahora de manera personal. O sea, yo conocí a Jesús por medio de mi pastor. Yo tengo un pastor al cual amo y quiero muchísimo, mi líder, mi maestro, mi pastor, Rev Jeffrey Thompson, un gran hombre de Dios, un hombre que el Señor puso en mi camino para que yo fuera enseñado. Yo cometía muchísimos errores, pero hay un amor que el Señor ha puesto en el corazón de este hombre y una paz para llamarme la atención y hacerme las correcciones. Han habido momentos que lo ha hecho enérgicamente, como debe ser. Pero he aprendido a prestar atención, a escuchar, porque ahora he tenido que comenzar a conocer a Cristo de manera personal. El Señor me puso a mi pastor para que me guíe, porque Él está todavía de mi lado y todavía busco en Él, consulto temas de mi familia, de decisiones en mi familia. Voy a mi pastor y consulto con él. Le llamo, le escribo y mantenemos un contacto permanente. Temas espirituales, consulto con él. Temas de la iglesia, decisiones que voy a tomar en la iglesia, actividades que vamos a realizar en la iglesia. Consulto con mi pastor y hablo con él. Porque el conocimiento
se va adquiriendo diariamente. O sea, diariamente necesitamos el conocimiento. Y Pablo dice que todos debemos llegar a una misma fe en unidad, uno solo. O sea, toda la humanidad, todos los creyentes necesitamos tener una misma fe y todos los creyentes necesitamos tener un mismo conocimiento. Ese conocimiento se llama Jesucristo. Ese conocimiento es Jesús. ¿Jesús quién es? ¿Quién es Jesús? Ahora yo mejor te pregunto a ti, para ti, ¿quién es Jesús? Para que te respondas a ti mismo, a ti misma. ¿Quién es Jesús? Porque para mí es aquel que hizo primero por mí, confiando que yo iba a abrir el corazón y a recibirle. Hoy le he podido recibir. Para mí Jesús es aquel que hizo el sacrificio más grande que se haya podido haber hecho sobre la faz de la tierra. Un solo derramamiento de sangre que cubrió todos los pecados del mundo. Y cuando ese derramamiento de sangre cubrió los pecados del mundo, había cubierto los míos, que en el entendimiento de la vieja vida, del viejo hombre, yo no lo había podido percibir o entender como tal. Pero cuando comienzo a tener el conocimiento de Jesús, entonces comprendo y me digo, wow, Enrique, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo rebelde? Enrique, tú necesitas tener un cambio de vida. Y entonces abrí el corazón, le dejé a Jesús que empezara a trabajar en mí y me sometí al proceso en el cual estoy hoy en día. Hoy en día soy parte de este proceso en el cual hay una recompensa al final del camino. Recompensa que dice entonces el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 4, verso 13, y dice del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Esta palabra de perfección causa mucha discordia y mucho conflicto afuera. Teológicamente causa muchas situaciones difíciles, porque cuando hablamos de la perfección, luego los hermanos en Cristo, luego teólogos dicen, no, el único perfecto es Dios. Cuidado, ten cuidado. Recuerdo cuando yo laboraba en el aeropuerto internacional de Tocumen, yo era seguridad APSE, y luego me pregunta una compañera una mañana, íbamos entrando de turno, y me dice, señor Clark, ¿cómo está? Yo le digo a esta compañera, bueno, por la gracia y la misericordia del Altísimo, me encuentro súper bien, perfecto. Y ella luego me dice, varón, tenga cuidado con lo que usted dice, porque el único perfecto es Dios. Y yo digo, aguanta un momento, compañera. Analiza mi respuesta, le digo yo a ella. Y le digo yo a ella, te he dicho que por la gracia y por la misericordia, o sea, no hay una autosuficiencia en mí, sino que yo reconozco por medio de quién estoy recibiendo lo que estoy recibiendo. Y la perfección va a venir a la vida de todo ser humano en medio de su obediencia, en medio de la unidad de fe, en medio de que pueda tener su fe, en medio de que pueda conocer al verdadero Hijo de Dios. Allá en el libro de Job tenemos que, dice el escritor, dice que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Y dice, y entre ellos Satanás. ¿Será Satanás hijo de Dios? Entonces necesitamos ir a Juan capítulo 1, verso 12, y necesitamos ir a Romanos capítulo 9 y capítulo 10 y escudriñar allí. Necesitamos ver a Judas, su escrito, y necesitamos ver las cartas del apóstol Pedro. Entonces luego necesito conocer quién es el verdadero Hijo de Dios. Porque cuando yo puedo tener la fe en uno solo,
tener el entendimiento y el conocimiento del verdadero Hijo de Dios, dice el unigénito Hijo de Dios, el único, el unigénito Hijo de Dios. Luego nosotros somos coherederos, dice la Biblia, somos coherederos con Cristo. Y dice el apóstol Pablo, dice, a un varón perfecto. Y Jesús dice, para que ellos sean perfectos como tú y yo lo somos. Y Pedro en su carta también dice que nosotros necesitamos vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Dice que toda nuestra manera de vivir tiene que ser en perfección. Esto de la perfección va a causar discordia con muchas personas porque a veces entendemos el término de perfección, de no cometer errores y de no fallar, pero en la vida con Cristo, en la vida cristiana, entendemos la perfección de esa búsqueda de hacer las cosas bien, porque luego nos podemos hacer una autoevaluación, pero nosotros no vamos a poder definir si lo que estamos haciendo en realidad ha agradado al Señor o no ha agradado al Señor. Por eso luego todas las noches tenemos que ir en oración delante del Señor y decirle al Señor, Señor, perdóname porque no te he agradado, no he hecho las cosas bien. Porque quien en medio de su evaluación va a determinar si logramos agradarle o no es el Señor, es el Altísimo. O sea, usted y yo nunca vamos a poder saberlo hasta que estemos delante del tribunal. Cuando estemos el día del juicio, entonces vamos a saber en qué agradamos y en qué no agradamos al Señor. Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, a la medida. Note que ahora Pablo hace un cambio matemático aquí. Y dice, Pablo habla de una medida, dice, a la medida. O sea, ninguno más, ninguno menos. Hay una medida estándar para todos los que vayan a ponerse la corona de la victoria. La corona que está preparada para usted y para mí, para todos los que creamos, para todos los que hayamos abierto el corazón. Y dice Pablo, a la medida. Ahora note que Pablo dice de la estatura. O sea, hay una medida y hay una estatura. Medida, 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 medida. Estatura. O sea, para los lados y para lo alto. Hay una alabanza que dice que Dios, el amor de Dios es maravilloso. Y dice que es tan grande que no puedo ir afuera, tan ancho que no puedo ir al lado, tan alto que no puedo ir arriba, tan hondo que no puedo ir abajo. Me gusta esa alabanza porque me muestra que no tengo escapatoria. Me muestra que no hay excusa para que el día de mañana yo diga, Señor, yo no pude haber tenido acceso a tu amor. Por eso Pablo comienza este verso 13 diciendo que todos tenemos que llegar, todos. O sea, todos tenemos las mismas oportunidades. Y dice Pablo, a la medida de la estatura. O sea que no importa en qué tiempo yo vine a Cristo. No importa si usted después de este mensaje o de muchos otros mensajes o de muchas otras enseñanzas, porque aquí procuro en esta oportunidad traer una enseñanza para ti y no una predicación. Es que no tiene que ver el tiempo que usted lleva de vida con Cristo. Tiene que ver con la forma en la que estás haciendo las cosas con Jesús o en la que quieras hacer las cosas con Jesús. Y dice Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, buscar agradar a Jesús en todo su entorno, en todo lo que Él demanda. Si quieres hacerte judío conforme a los mandamientos, hazte judío. Y si quieres hacerlo conforme a lo que está determinado para nosotros, los que en un momento fuimos considerados gentiles y que ahora pasamos a ser los redimidos por la gracia, los que vivimos por gracia, entonces recibe esta enseñanza, porque la oportunidad es para todos.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay una sola fe, hay un solo Cristo, hay un solo Dios, hay un solo Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, un solo Espíritu Santo. La oportunidad la tenemos todos. Tú tienes las mismas oportunidades que yo. Y es en este momento donde podemos abrir el corazón. Es en este momento donde tenemos que abrir el entendimiento y comenzar a creer y comenzar a confiar y dejar de dudar y dejar las debilidades humanas de un lado y fortalecernos en Cristo. Diga el débil, fuerte soy. Comenzar a creer que en Él lo podemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Yo te animo a que quieras hacer esta oración conmigo en esta oportunidad. Te animo a que puedas cerrar los ojos, desconectar la mirada de la pantalla por un momento. Cierra los ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, en esta hora renuncio a todo aquello que no te agrada. Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y quiero que mi vida sea renovada por completo. Señor Jesús, en esta hora te confieso y te declaro como mi único Señor y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, si pudiste haber hecho esta oración junto conmigo, créeme que este fue un compromiso, un convenio tuyo con Jesús, donde yo no tengo nada que ver. Yo solamente soy un canal que Cristo usa para hacer llegar su bendición y su palabra a otros. Solo soy un instrumento más. Quiero que puedas confiar en la palabra de Jesús. En una próxima ocasión estaré nuevamente con otra enseñanza por este mismo medio, por este mismo canal. Quiero que puedas estar pendiente de mi canal y puedas seguirnos por esta vía. Ámate a ti, ama a tu familia, ama a tu prójimo. Pero ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dios te bendiga en este día.